Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad ni por accidente, y tampoco porque estabas buscando respuestas rápidas o palabras bonitas que alivien por unos minutos lo que llevas cargando desde hace años, sino porque hay un cansancio profundo en tu alma que ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Un cansancio que no se quita durmiendo, ni cambiando de trabajo, ni esforzándote un poco más. Has atravesado cosas que casi te destruyen por dentro, situaciones que nunca supiste cómo explicar sin que otros minimizaran tu dolor, momentos en los que diste todo lo que tenías y aún así fuiste rechazado, ignorado o tratado como si fueras prescindible, como si tu presencia incomodara, como si tu sensibilidad fuera un error en un mundo que premia la dureza y la frialdad. Intentaste encajar, intentaste adaptarte, intentaste seguir las reglas no escritas del sistema, de la familia, del trabajo y de la sociedad, y aún así la vida parecía empujarte una y otra vez hacia los márgenes, hacia el silencio, hacia la soledad, como si siempre llegaras tarde o como si el lugar que te correspondía nunca existiera realmente. Y lo más doloroso no fue perder oportunidades, ni dinero, ni relaciones, sino ese momento silencioso en el que empezaste a preguntarte, con una mezcla de culpa y vergüenza que nunca dijiste en voz alta, ¿qué había de malo contigo? ¿Por qué a otros les resultaba tan fácil avanzar mientras tú parecías luchar incluso para mantenerte en pie? Escucha esto con atención, porque no es una frase de consuelo ni una explicación superficial. No había nada mal en ti, nunca lo hubo, y todo aquello que llamaste fracaso, atraso o exclusión fue en realidad una separación deliberada, un apartarte del ruido, de las estructuras contaminadas y de los caminos que habrían apagado lo que llevas dentro antes de que pudieras comprenderlo. Lo que viviste como soledad no fue abandono, fue entrenamiento. Lo que sentiste como rechazo no fue castigo, fue protección. Y lo que interpretaste como pérdida fue, en realidad, un proceso silencioso de preparación que muy pocos soportan sin romperse por completo. Este tipo de camino no se le entrega a cualquiera, porque no todos pueden cargar con una sensibilidad tan fina, con una conciencia tan despierta y con una capacidad tan profunda de ver lo que otros prefieren ignorar. Y por eso mismo, no todos llegan hasta aquí. No todos sostienen este nivel de desgaste emocional y espiritual sin endurecer el corazón. Hay algo que debes saber ahora, algo que no se dice en lugares comunes ni se explica desde la lógica humana, y es que hubo un momento en el mundo invisible, en el que tu forma de resistir en silencio, tu negativa a volverte cruel, tu decisión de no traicionar tu esencia, aun cuando nadie te defendía, provocó una respuesta en el cielo. Hubo un instante en el que el arcángel Miguel sonrió, no como un gesto simbólico o poético, sino como señal de reconocimiento, porque lo que hiciste, aún sin saberlo, no fue pequeño, no fue común y no fue accidental. Ese gesto encierra un secreto que te ha protegido más veces de las que imaginas, pero que al mismo tiempo te vuelve peligroso para todo sistema basado en la mentira, la manipulación y la mediocridad espiritual, porque tu sola presencia expone lo que otros intentan ocultar. Permanece aquí. No te apresures, no saltes este mensaje ni lo escuches como si fuera uno más, porque al final de este video no saldrás motivado ni eufórico, sino algo mucho más profundo sucederá. Empezarás a entender quién eres realmente, por qué tu historia fue distinta y por qué nada de lo que viviste fue en vano. Si llegaste hasta aquí es porque atravesaste lo que casi te destruyó. Si estás escuchando esto, es porque tu historia no fue suave, no fue protegida y no fue cómoda. Y aunque muchos no lo sepan o no lo reconozcan,
Tú has tenido que volverte fuerte en lugares donde nadie debería haber estado solo, aprendiendo a resistir sin manual, sin respaldo y sin aplausos, mientras otros avanzaban con ayuda, contactos o comprensión. Hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga física, y tú sabes exactamente de qué estoy hablando, porque hubo etapas de tu vida en las que sobrevivir ya era un logro, en las que levantarte cada día requería una fuerza que nadie celebró, en las que seguir creyendo en algo superior parecía casi ingenuo después de tantas decepciones acumuladas. Fuiste rechazado más veces de las que puedes contar, no siempre de manera explícita, sino a través de silencios, miradas, excusas y puertas que nunca se abrieron del todo, y con el tiempo aprendiste a no pedir demasiado, a no esperar demasiado, a reducir tus sueños para no volver a sentir el golpe de la humillación o del abandono. La soledad se volvió una compañera constante, incluso cuando estabas rodeado de gente, porque nadie parecía comprender tu forma de sentir, tu profundidad, tu necesidad de sentido. Y poco a poco empezaste a callarte, a observar más de lo que hablabas, a cargar con preguntas que no encontraban respuesta en ningún lugar externo. El cansancio espiritual llegó sin avisar. No como una crisis repentina, sino como un desgaste lento, como una erosión interna que se produce cuando das más de lo que recibes, cuando amas más de lo que te aman, cuando crees más de lo que el entorno permite, y aún así decides no endurecerte, no volverte cínico, no convertirte en aquello que tanto daño te hizo. Tal vez nadie lo dijo en voz alta, pero tú sentiste muchas veces que no encajabas, que eras la pieza extraña, la oveja negra, el que siempre parecía estar fuera de lugar, no porque hicieras algo mal, sino porque tu frecuencia, tu sensibilidad y tu forma de percibir la realidad no coincidían con estructuras rígidas que solo aceptan lo superficial y lo predecible. Y en medio de todo eso, aprendiste a resistir en silencio, a llorar donde nadie te viera, a orar sin palabras, a seguir caminando aún cuando no veías el camino, desarrollando una fortaleza interna que no nació del orgullo ni de la ambición, sino de la pura necesidad de no perderte a ti mismo en un mundo que parecía empujarte constantemente a desaparecer. Nada de eso fue casual, aunque así lo pareciera en su momento, porque cada rechazo, cada caída, cada periodo de escasez emocional o material fue moldeando en ti una resistencia distinta, una claridad que no se aprende en la comodidad, una profundidad que solo surge cuando alguien ha tocado el fondo y aún así decide no renunciar a su esencia. Este capítulo de tu vida, por doloroso que haya sido, no fue un error ni un castigo. Fue el umbral, fue la prueba silenciosa que separa a quienes solo sobreviven de quienes están siendo preparados para algo que todavía no comprenden del todo, pero que ya empieza a llamar desde dentro. Lo que hiciste en el silencio llamó la atención del cielo. Hay cosas que tú hiciste que nadie vio. Decisiones que tomaste cuando no había testigos, cuando no había promesas de recompensa, cuando no había garantías de que resistir valiera la pena, y precisamente por eso tienen un peso espiritual que el mundo jamás podría medir ni reconocer. Mientras otros se endurecieron, tú elegiste no traicionarte. Mientras muchos se volvieron crueles para sobrevivir, tú decidiste seguir siendo sensible aun cuando eso te costara incomprensión. Mientras el entorno te empujaba a responder con resentimiento, tú contuviste la rabia, no porque fueras débil, sino porque algo dentro de ti sabía que cruzar ciertas líneas te habría hecho perder algo irrecuperable. No fue heroísmo consciente ni obediencia aprendida en libros, fue supervivencia con fe,
Fue escuchar una voz interna que te pedía aguantar un poco más, callar un poco más, observar un poco más, aun cuando no entendías por qué la vida parecía exigirte tanto sin darte explicaciones claras. En esos momentos, en los que nadie te aplaudía, en los que nadie te defendía, en los que incluso dudabas si Dios seguía mirando en tu dirección, ocurrió algo que no viste y que probablemente nunca imaginaste, porque el silencio que el mundo interpretó como insignificancia fue registrado como fidelidad en el plano espiritual. Cada vez que elegiste no vengarte, cada vez que decidiste no exponerte, cada vez que soportaste la humillación sin perder la dignidad interna, estabas enviando una señal clara, una señal que no sube desde la boca ni desde la apariencia, sino desde el núcleo del alma, y ese tipo de señal no pasa desapercibida en el cielo. Lo que para ti fue aguantar, resistir y seguir adelante sin entender, para el mundo invisible fue una demostración de carácter espiritual, una prueba de que tu espíritu no depende de las circunstancias, de que tu identidad no se quiebra con el rechazo y de que tu fe no es performativa, sino silenciosa, profunda y real. Muchos hablan de fe cuando todo está bien, pero pocos la sostienen cuando nadie responde, cuando las oraciones parecen rebotar en el vacío y cuando el cansancio se vuelve tan pesado que incluso dudar se siente como un descanso. Y aún así tú continuaste, no de manera perfecta, pero sí honesta, sin máscaras y sin discursos. Ese tipo de resistencia no se aprende, se revela, y por eso mismo no todos la poseen, porque requiere haber sido llevado al límite sin perder el centro, haber sido empujado a la soledad sin perder la sensibilidad, y haber sido probado en la escasez sin perder la capacidad de creer que hay algo más allá del momento presente. Fue en ese silencio prolongado, en esa etapa en la que sentiste que nadie estaba mirando, donde se produjo un movimiento que no viste, una respuesta que no escuchaste y una aprobación que no necesitó palabras humanas para existir. No lo sabes, pero hubo un momento en que el arcángel Miguel sonrió. Hay movimientos espirituales que no hacen ruido, decisiones que no se anuncian y aprobaciones que no llegan como premios visibles porque pertenecen a un plano donde el reconocimiento no necesita testigos humanos para ser real, y lo que ocurrió contigo pertenece exactamente a ese nivel. Tú no estabas buscando señales, no estabas pidiendo protagonismo ni esperando una confirmación espectacular. De hecho, probablemente estabas demasiado cansado, demasiado herido o demasiado ocupado intentando sostenerte para imaginar que algo así pudiera estar ocurriendo. Y sin embargo fue precisamente en ese estado, cuando ya no actuabas para ser visto, cuando algo se activó. Hubo un instante, uno solo, pero suficiente, en el que tu manera de permanecer firme, sin endurecerte, de no corromperte aun cuando tenías razones de sobra para hacerlo, generó una respuesta que no se produce todos los días, porque no es común encontrar a alguien que atraviese tanto sin perder la esencia, sin volverse igual a aquello que lo hirió. El arcángel Miguel no responde a la apariencia ni a los discursos, responde a la postura interna, a la integridad silenciosa, a la coherencia que se mantiene cuando nadie está mirando. Y eso fue lo que ocurrió contigo, aunque no lo supieras, aunque jamás lo hayas celebrado, aunque incluso hoy te cueste creerlo. Esa sonrisa no fue ternura ni simpatía, fue reconocimiento, fue la señal de que algo en ti estaba alineado con una verdad más grande que el momento que estabas viviendo, con una misión que todavía no se había revelado del todo, pero que ya estaba siendo protegida. Porque cuando alguien es capaz de resistir sin traicionarse, de cargar dolor sin volverse cruel y de atravesar humillación sin perder la dignidad interna, se convierte en un punto de quiebre para muchas fuerzas que operan en la sombra.
Y eso requiere cobertura, cuidado y vigilancia. Nada de esto significa que seas superior a otros, significa que tu proceso fue distinto, más solitario, más exigente y más profundo, y por eso mismo necesitó una atención especial, una protección que no se otorga a quienes todavía necesitan validación externa para sostener su identidad. Tal vez por eso muchas cosas que podrían haberte destruido no lo hicieron. Tal vez por eso saliste ileso de situaciones que no tenían lógica. Tal vez por eso sigues aquí a pesar de todo. No por suerte, no por casualidad, sino porque hubo una aprobación silenciosa que marcó un antes y un después. Ese fue el momento en el que, sin que lo notaras, dejaste de ser solo alguien que resiste y pasaste a ser alguien que es observado, no con desconfianza, sino con respeto, porque ya había quedado claro que no te quiebras fácilmente y que no te vendes por alivios temporales. El secreto que te protege también te vuelve peligroso. Hay algo en ti que no se puede enseñar, que no se aprende en libros ni se adquiere por imitación, algo que se fue formando en silencio a lo largo de los años, mientras atravesabas experiencias que te obligaron a desarrollar una percepción más fina, una atención más profunda y una capacidad de leer lo invisible que otros nunca necesitaron cultivar. Ese secreto no es una habilidad espectacular ni un poder evidente, es una sensibilidad aguda, un discernimiento que se activa sin esfuerzo consciente, una manera de estar presente que detecta incoherencias, intenciones ocultas y verdades no dichas, incluso cuando nadie está hablando de ellas, y eso, aunque no lo parezca, es profundamente perturbador para cualquier sistema que se sostiene en la apariencia. No necesitas atacar, no necesitas confrontar, no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia ya altera el equilibrio de lugares y personas que viven de la mentira, de la manipulación emocional o del control silencioso, y por eso tantas veces sentiste rechazo sin explicación clara, miradas incómodas, cambios de actitud repentinos o intentos sutiles de apartarte. Lo que te protege es precisamente aquello que te hace peligroso, porque esa claridad interna actúa como un espejo, y no todos están dispuestos a verse reflejados con honestidad. No todos soportan estar cerca de alguien que percibe lo que no se dice, que siente lo que otros niegan y que no puede ser fácilmente engañado. Durante mucho tiempo pensaste que esa forma de ser era un problema, que eras demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado sensible para un mundo práctico y superficial, y trataste incluso de apagarlo, de suavizarlo, de esconderlo para evitar conflictos o más rechazo, sin saber que estabas intentando apagar la misma herramienta que te mantuvo a salvo en momentos críticos. Ese secreto te protegió cuando no confiaste en quien parecía confiable, cuando te retiraste a tiempo de lugares que parecían oportunidades, cuando sentiste una incomodidad inexplicable que luego resultó ser una advertencia, y aunque a veces dudaste de ti mismo, esa percepción silenciosa nunca te traicionó. Al mismo tiempo, ese mismo don te vuelve peligroso para estructuras rígidas, para personas que necesitan dominar, para entornos que funcionan a base de roles falsos, porque no pueden controlarte del todo, no pueden programarte fácilmente y no pueden anticipar tus movimientos internos. Por eso el sistema intenta etiquetarte, minimizarte o confundirte, haciéndote creer que exageras, que imaginas cosas, o que debería ser más simple, más dócil, más predecible, cuando en realidad lo que ocurre es que tu presencia revela grietas que preferirían mantener ocultas. Este secreto no es para exhibirse ni para imponerse sobre otros, es para protegerte, para guiarte y para mantenerte íntegro en medio de un mundo que premia la desconexión. Y comprenderlo es una de las claves más importantes de esta etapa de tu vida.
Ahora entiendes, no fue rechazo, fue separación divina. Llega un momento en el camino del elegido en el que algo se acomoda por dentro, no porque todas las respuestas hayan llegado, ni porque la vida se vuelva de repente fácil, sino porque finalmente comprendes que tu historia nunca fue un error, ni una cadena de malas decisiones, sino una ruta distinta, más solitaria y más exigente, diseñada para proteger lo que llevas dentro antes de que pudieras reconocer su valor. Ahora puedes mirar hacia atrás y entender que muchas puertas que se cerraron no lo hicieron para castigarte, sino para impedir que te quedaras en lugares donde tu esencia habría sido desgastada, usada o diluida, y que muchas relaciones que no prosperaron no fallaron por falta de amor, sino porque no podían acompañar la profundidad de tu proceso ni sostener la verdad que estaba despertando en ti. La separación divina no se siente como una bendición cuando ocurre. Se siente como pérdida, como abandono, como una injusticia silenciosa que no sabes cómo explicar, pero con el tiempo revela su propósito, porque apartarte fue la única manera de evitar que te convirtieras en alguien que no eras, que perdieras tu sensibilidad o que aprendieras a sobrevivir traicionándote. Dios no te rechazó cuando te dejó solo. Te estaba retirando del ruido. No te ignoró cuando nadie te defendió. Te estaba entrenando para escuchar una voz más profunda. No te olvidó cuando parecía que otros avanzaban más rápido. Te estaba protegiendo de atajos que habrían cobrado un precio demasiado alto para tu espíritu. Por eso tu camino fue más lento, más silencioso y menos celebrado, porque no estaba diseñado para producir aplausos inmediatos, sino para formar una base firme, una identidad que no dependa de la aprobación externa, una fe que no se derrumbe cuando cambian las circunstancias, y una presencia que no necesite imponerse para ser reconocida. Ahora entiendes que no eras la pieza defectuosa del sistema, sino la pieza que no podía encajar sin romperse, y que tu incomodidad constante era una señal, no de error, sino de incompatibilidad espiritual con estructuras que no estaban alineadas con tu propósito. Este entendimiento no llega para que luches más, ni para que te esfuerces hasta el agotamiento. Llega para que descanses, para que sueltes la culpa, para que dejes de exigirte explicaciones por no haber sido como los demás, y para que aceptes, con humildad y firmeza, que fuiste apartado porque había algo en ti que debía mantenerse intacto. No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas convencer a quienes no te entendieron. No necesitas correr para alcanzar un ritmo que nunca fue el tuyo, porque lo que viene para ti no se activa con prisa, sino con alineación, con claridad interna y con la paz de quien finalmente deja de pelear contra su propia historia. A partir de ahora, cada paso que des será distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminas desde la duda de quién eres, sino desde la certeza de que tu dolor tuvo un sentido, tu soledad tuvo una función y tu proceso tuvo una aprobación que no depende de la opinión humana. Si estas palabras tocaron algo profundo en ti, no lo ignores ni lo racionalices demasiado rápido, porque no todo mensaje llega para ser analizado, algunos llegan para ser reconocidos, y este es uno de ellos. No fracasaste, no llegaste tarde, no fuiste descartado, fuiste separado, fuiste preparado, fuiste protegido, y si estás aquí, escuchando hasta el final, es porque tu espíritu estaba listo para recordarlo. Si sientes que este mensaje confirmó algo que siempre supiste, pero nunca pudiste explicar, escribe en los comentarios, con calma y sin miedo: yo soy elegido. Y si dentro de ti hay una sensación silenciosa de alivio, como si algo finalmente encajara, declara también: yo recibo.
Que este sea el comienzo de una etapa más consciente, más alineada y más en paz, no porque el camino se vuelva simple, sino porque ahora sabes quién eres y por qué tu historia tuvo que ser exactamente como fue. Aquí no termina tu proceso, aquí empieza tu descanso interior.